Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor para estar en comunión con Él y también con nuestros hermanos, ya que el Señor mora en cada uno de sus hijos, cada uno de los creyentes, los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Nos da gusto ver algunos hermanos que hacían varias semanas no los veían, hermanos que nos visitan este día, y no quiero dejar pasar la oportunidad rapidito de felicitar a los hermanos del coro que están aquí presentes en esta hora y que quizás otros están en otras clases, porque verdaderamente el coro de la iglesia, hermanos, glorificando al Señor, yo diría que el coro se oyó como nunca esa noche, pastor, porque era una iglesia donde había mucha acústica, y aunque los micrófonos no eran los apropiados, con este tipo de micrófonos que tenemos aquí, que son condensers, aún así el Señor se glorificó en el coro de nuestra iglesia. Se escuchó tremendamente, yo me gocé de una manera, hermano, tremenda, y sentado a escuchar estos himnos que se cantaron al Señor Jesucristo. Así que les felicito a cada uno de los componentes del coro de esta iglesia local. Hermano, vamos a comenzar rapidito, son las 1:05, vamos a tratar en estos 50 minutos de exponer esta octava visión. Ya terminamos por hoy, que son las 8 visiones del profeta Zacarías. Este es el domingo número 15 que estamos discutiendo estas visiones, y le adelanto, como adelanté la semana pasada, el próximo domingo 5 de agosto estaremos haciendo un resumen donde vamos a estar recibiendo comentarios de su parte, preguntas, algunas dudas durante todo lo que hemos discutido en estas 8 visiones, en estas 15 clases que hemos tenido sobre estas 8 visiones, y vamos a complementar esta clase con algunos visuales, algunos videos relacionados con todo lo que hemos discutido en esta clase. Así que vengan preparados con todas las preguntas, comentarios, dudas, porque hermanos, todos aprendemos, a veces tenemos algunas dudas, nos tenemos que preguntar, y debemos entender que esa clarificación de esa duda no solamente nos bendice a nosotros, sino a otros hermanos que quizás tengan la misma duda, la misma pregunta. Así que les exhorto para ese domingo 5, próximo domingo, venir preparados con todas sus preguntas. Así que comenzamos con la visión, octava visión del profeta Zacarías, los cuatro carros. Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8. Ya hemos orado, buscado dirección del Santo Espíritu de Dios, nos disponemos a exponer esta visión del profeta Zacarías, el ángel de Jehová, Dios mismo hablando a través del profeta Zacarías. Y hemos discutido de que esta visión tenía un triple cumplimiento. Estas promesas, estas profecías, vimos que hemos discutido durante el transcurso de todas las visiones que había un cumplimiento local, o sea, un cumplimiento inmediato, un cumplimiento más futuro y un cumplimiento escatológico, que es donde básicamente estamos apuntando más sobre este estudio, lo que es el milenio. Esa promesa para el pueblo de Israel, pero que nosotros como iglesia veremos sus cumplimientos desde el cielo. Recuerden que durante el milenio la iglesia estará en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Veremos todos los cumplimientos de su pueblo escogido Israel. Vamos a discutir brevemente el material que usted tiene en las manos, un material nuevo. Siempre discutimos todas las clases con un bosquejo, breve bosquejo, donde nos da una amplitud, una referencia panorámica sobre lo que vamos a discutir. Y básicamente esta visión se compone de 2 secciones. La primera sección, descripción de la visión, versículo 1 al 3. A su misma vez, en 3 renglones. Número 1, presentación de los 4 carros, versículo 1a. 2, los montes de bronce, versículo 1b. 3, presentación de los caballos, versículos 2 y 3. Los caballos alazanes, b. Caballos negros, 2b. Caballos blancos, versículo 3a. Y los caballos overos, 3b. La segunda sección de esta visión es la explicación de esta visión, la explicación que este ángel intérprete le lleva al profeta Zacarías, para que a su vez el profeta Zacarías la lleve al pueblo. Número 1, pregunta de Zacarías al ángel intérprete, versículo 4. 2, respuestas del ángel a Zacarías, le da la explicación en el versículo 5, más bien comienza lo que es la explicación de esta visión. 3, explicación de las misiones de los caballos, versículos 6 al 7, a su misma vez subdividida en lo siguiente: misión de los caballos negros,
Cada uno de estos caballos representativos, como veremos en el estudio, tendrá un juicio, una operación, algo que tienen que ejecutar por mandato del mismo Dios. Misión de los caballos blancos, 6b, misión de los caballos overos, 6c, misión de los caballos alazanes o rojos, versículo 7 y 4, que terminamos con el versículo número 8, la ira de Dios es apaciguada, calmada. Hermanos, estoy hablando con relación a lo que es el milenio, durante este reino de Jesucristo, reino perfecto, donde regirá con vara de hierro a las naciones. Pero discutimos durante la clase que aún ese reinado perfecto, aunque el pecado va a ser erradicado, como discutimos en la visión anterior de la mujer en el Efa, va a ser erradicado y enviado hacia Babilonia, aún hay personas, aunque externamente sometidos a Jesucristo, hay maldad y pecado dentro de ellos. Y no será manifestado hasta el final de este milenio, cuando Satanás será suelto por un corto periodo de tiempo y levantará esta gran rebelión. Y es que entonces Satanás, los demonios, es enjuiciado junto con todos los impíos que serán resucitados para que escuchen su justo juicio, y será enviado al lago de fuego y azufre. Y entonces este pueblo de Israel, junto con nosotros la iglesia, disfrutaremos, hermanos, del estado eterno con Dios. ¿Cuántos de nosotros no añoramos estar delante de la presencia del Señor? Eternamente, venimos hablando de él con nuestra hermana Loida de camino para acá, donde no habrá lágrimas, tristeza, dolor, enfermedad, hermanos, pero más importante que eso, la Nueva Jerusalén celestial, calles de oro, más importante que eso es que estaremos delante de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso es la grandeza de nuestra patria, el cielo, es que allí está la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. También tienen una concordancia, siempre hacemos ya una concordancia, básicamente verso por verso, discutiendo las frases más importantes dentro de cada versículo, y tienen todas las referencias, esto para que recuerden, sigan haciendo ese exegesis, ese estudio en sus hogares para que profundicen más. Hermanos, en 50 minutos no podemos tocar muchos detalles de estos 8 versículos, por eso damos este material para que ustedes puedan estudiarlo y entonces podamos discutirlo el próximo domingo. Ustedes, aunque no lo tienen en colores, sí tienen lo que es un gris tenue, diferenciando lo que es el versículo y la frase y las citas bíblicas. Y algo que me quedé debiendo la semana pasada fue la lectura de la Biblia, la palabra de Dios para todos, sobre la visión anterior, la visión del Efa. Y antes de comenzar este exégesis, quiero hacer la lectura. Hay un hermano, pastor, amigo, que él trabaja con Liga Bíblica, y él me dice que va a tratar de conseguir todas las Biblias posibles para yo hacérsela llegar al pastor. El pastor la revise y entonces la haga llegar a la congregación. Una versión, hermano, un lenguaje, un español muy contemporáneo, muy fácil de entender, con muchas precisiones, pero no es una Biblia de estudio, es una Biblia anotada con muchas definiciones, mucho vocabulario. Va a estar leyendo, hermano, va a ponerme los lentes, no es que esté ciego, es que son letras pequeñas. Las mujeres, las dice la mujer y la canasta. Esto es la versión, la Biblia de la palabra de Dios para todos, de la Liga Bíblica. Dice, esto es la versión que discutimos anterior. Luego, el ángel que me hablaba se acercó y me dijo: levanta la mirada y observa lo que se acerca a nosotros. Yo pregunté: ¿qué es eso? Él me respondió: es una canasta que representa los pecados de la gente de toda la tierra. Es una canasta que representa los pecados de la gente en toda la tierra. 7. Entonces levantó la tapa de plomo de la canasta y dentro estaba sentada una mujer. El ángel dijo: esa mujer representa la maldad. Empujó la mujer hacia adentro de la canasta y le colocó una tapa de plomo. Luego miré hacia arriba y vi 2 mujeres que se acercaban a nosotros. Tenían las alas como de una cigüeña, las cuales estaban abiertas golpeando la brisa. Las mujeres levantaron la caneca. Le pregunté al ángel que hablaba: ¿a dónde llevan la canasta? Él me respondió: van a construir un templo en Sumeria.
que nada más que Sinar o Shinar en el griego, Babilonia, hoy día Irak, para la canasta, y cuando esté listo la colocarán sobre su pedestal para adorarla. Vemos la amplitud que nos da esta versión, un español muy simple, muy sencillo, pero discutimos, hermano, que esto para el milenio, ese pecado, sobre todo, hermano, en la tribulación, es una purga, venimos discutiendo, es una purga primeramente para el pueblo de Israel, pero también para las naciones, antes de inaugurar ese reino milenial. Pero lo que vamos a discutir ahora, hermano, es el juicio sobre todo contra esas naciones. Esto hay que interconectarlo con la visión de los jinetes y los caballos, la primera visión. Recordemos que en esa visión, el 1.7, básicamente estos caballos estaban recorriendo, inspeccionando la tierra. Vemos allí que Jehová Dios se airó, porque las naciones enemigas de Israel estaban muy reposadas cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo necesidad, angustia, opresión contra estas naciones. Pero hasta este entonces Jehová Dios toma juicio, toma acción sobre estas naciones, no solamente estos 4 imperios, discutimos que eran los 4 cuernos, sino contra todo el mundo que va contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra todo lo que se llame de Dios. Tendrán su justa retribución, el justo juicio de Dios. Por eso tenemos que interconectar esa visión de los caballos jinetes con esta visión. Vamos a estar haciendo una lectura, Reina Valera 60, versículo 6, versículo 1 al 8. Corrida, entonces vamos a hacer ese. Zacarías 6, 1 al 8. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. 4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Vamos a estar discutiendo ciertos detalles aquí. Por ejemplo, hermanos, vamos a ir a vuelo de pájaro, 8 versículos, vamos a tratar una exégesis más panorámica posible, pero inteligible, que podamos entender lo que estamos discutiendo. Recordemos, estamos haciendo el estudio en 5 versiones de la Biblia, y si esto utilizamos una, no solamente que se acerque más a lo que es la Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego, sino la que nos dé más amplitud, nos dé un poquito más de entendimiento sobre lo que se está hablando aquí. Ustedes pueden apuntar, yo la tengo marcada con un punto naranja, la pueden marcar en sus versiones, aunque es bueno que la lean todas las versiones. Aquí usamos el primero, nueva versión internacional. Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra. Muy importante esta precisión, porque así aparece en el hebreo, son carros de guerra, que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. Reina Valera 60. Recuerdemos, vamos a estar discutiendo lo que son las frases en rojo. Primeramente dice aquí, Reina Valera 60, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Primeramente vamos a discutir esta frase, 4 carros que salían. Primeramente, como vimos ahí, en la Septuaginta dice 4 carros de guerras. Juicio. Está hablando, se refiere a ello. Salían, que eran enviados, estos 4 carros, para que ejecutaran una orden divina. Es muy importante, 4. Venimos estudiando desde la primera clase la importancia, la simbología de lo que son los números, los colores en la Biblia. El número 4, en lo que se refiere a la Biblia, es un simbolismo, no es un tipo, como hemos discutido otras veces,
que representa totalidad. Totalidad. 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. 4, totalidad. O sea que este juicio no solamente era contra las naciones que fueron, estos 4 pueblos que discutimos en la segunda visión, que fueron contra Israel específicamente, contra ese pueblo de Judá, los judíos, sino contra todas las naciones, hermanos. Porque estamos hablando en el contexto cultural, en este contexto, en el 520, pero hasta el día de hoy, hermanos, si hay un pueblo perseguido en la tierra, es el pueblo de Israel. Si hay un pueblo oprimido, un ejército, hermano, de más de 200 millones. El 48 no pudo con este pueblo, no porque el pueblo de Israel, sino porque Jehová está con ellos y ese es el pueblo escogido de Dios. Está dentro de naciones enemigas ese pueblo, ese país tan pequeño. Por tanto, este era un juicio que iba enviando Jehová Dios. Recordemos esto, hay un contexto inmediato. Hermano, en el 520 fue esta profecía. En el 538, Ciro doblega, es el carpintero que derriba el pueblo de Babilonia. Pero este reino no fue aplacado totalmente. Babilonia se mantuvo con cierto poder, aunque restringido, contristado por los medo-persas. Pero esta profecía en el 520 que Zacarías la da, en el 518, 2 años después, Babilonia trata de levantarse y ir contra este reinado. Aquí estamos hablando del 5.º año del rey Darío. Entonces el 518 es básicamente exterminado el reino de Babilonia. Por eso hay un cumplimiento en el contexto inmediato. Nosotros queremos apuntar más, hermanos, a lo que es el milenio. Ponemos que hay una triple cumplimiento, es una profecía traspuesta una sobre la otra, pero todas tuvieron su cumplimiento: la inmediata, la posterior y esta que estamos discutiendo, que es la escatológica. Se trata de una guerra, hermano. Cuando el pueblo de Israel escucha 4 carros de guerras, aunque nuestra Reina Valera no dice de guerra, pero en la original pero sí dice 4 carros de guerra, ellos pueden entender, hermano, es el armamento para ese entonces más poderoso en cuanto a lo que es bélico, en cuanto a guerra. O sea, hoy diríamos quizás una bomba nuclear o un misil de último modelo. Estamos hablando de que cuando el profeta Zacarías lleva esto, ellos pueden entender de que es algo terrible, algo poderoso, que viene 4 carros de guerra. Vamos a ver Primera de Reyes 10, 28 y 29, para que veamos el contexto de lo que está hablando aquí en cuanto a estos carros de guerra, lo que entendía el pueblo judío. Si no da tiempo de buscarlo, al menos anótelo con el versículo que estamos discutiendo. Primera de Reyes 10, 28 y 29. Dice: y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto. El carro, escuche, el carro de guerra, por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así lo adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Para guerra, hermano, era algo costoso, era algo bélico, algo poderoso en cuanto a guerra. Pero también, hermano, estos carros simbolizan autoridad y fuerza irresistible. Vamos a buscar lo que es Isaías 66:15. Isaías 66:15 dice: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y con sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Estamos hablando aquí, cuando habla de carros, los judíos desde entonces, cuando están recibiendo esta profecía de Zacarías, están entendiendo exactamente a lo que se refiere. Si usted pasa varias páginas de Zacarías, Ageo 2:22, algo allí que promete Jehová Dios. Ageo 2:22 dice: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Está hablando del juicio de Jehová Dios. Carros de guerra, los caballos, era la arma bélica más poderosa para ese
entonces. O sea que pueden entender claramente a lo que el profeta se refería. Ahora hay otra frase dentro de lo que queremos discutir: dos montes. Dos montes. Es que es muy interesante, hermano, porque los samaritanos, ellos dicen que el monte que se refiere a esta visión, hasta el día de hoy ellos defienden esa postura, y muchos teólogos se parcializan hacia eso, que esto es el monte de Gerizim. Ellos dicen que este sacrificio de Isaac, de su hijo, de Abraham a su hijo Isaac, fue el monte Gerizim. Hermano, esto no es consecuente con la Biblia. Nosotros respetamos la opinión de cada persona, de cada hermano nuestro en Cristo, pero no compartimos eso porque no es consecuente con la Biblia. Esto se refiere, hermano, a otro monte, no es nada más y nada menos que el monte Moriah y el Olivete, que es el monte de los olivos. ¿Por qué digo esto? Porque el Olivete, el monte Moriah fue donde Abraham sacrificó, escuchó para que sacrificara a su hijo de parte de Jehová. Fue en este monte Moriah. Ellos se basan de que este no puede ser el monte porque Génesis dice que a distancia de 3 días él podía ver el monte. Y en realidad, hermano, el monte Moriah no es un monte muy alto. Es imposible que usted lo pueda visualizar de 3 días de camino. En este sentido, los samaritanos tienen razón. El problema con esto, hermano, voy a hablar de un contexto contemporáneo. Y me perdonan algunos hermanos que son de alguna u otra nacionalidad. Yo conozco un poco la historia de Puerto Rico y la historia de Cuba. En Cuba, dentro del centro de Cuba, está lo que se llama la Sierra Maestra. El Oriente, Sierra Maestra. Pero esta Sierra Maestra es una cadena de montañas, pero tiene varios picos. Varios picos. Y quizás a la distancia, a muchos kilómetros, usted puede ver la Sierra Maestra. Y usted puede identificar uno de esos picos. Bueno, ahí se ve el pico, tal. Por ejemplo, en Puerto Rico está la Cordillera Central. Hay 2 grandes picos que determinan esa Cordillera Central, que son muchos montes. Está el Yunque y el Cerro La Santa. Yo puedo decir a cierta distancia de mi municipio, hacia allá son cerca de 25 millas. Y yo puedo ver a la distancia ese montículo, lo que es la Cordillera Central, y puedo decir, allí está el Yunque. A eso se refiere. El monte Moriah básicamente era parte de una cadena de montañas, pero todas esas recibieron un nombre de Moriah. Por eso dice Génesis que a 3 días de distancia él podía verlo. Hermano, hoy día eso es el monte Sión, donde se construyó el primer templo. Salomón vivió allí, levantó ese templo. Y algo muy importante, hermano, que Jesucristo, vamos a ir a Juan. Jesucristo, cuando tuvo esta conversación con la samaritana, tremendo, hermano, estos 2 pasajes, Juan 3 y 4. Capítulo 3 habla con un doctor de la ley sobre lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el capítulo 4 habla con la samaritana sobre lo que es la comunión con Dios. Y vemos aquí lo que le dice Jesús, Juan 4:20. Vamos a buscar en nuestras Biblias, así que me gustaría que lo buscaran para leer este pasaje. A lo que se refiere, hermano. Porque tuvimos un seminario hace varias semanas, yo estaba discutiendo con los hermanos que nuestra creencia es judeo-cristiana. Mucha gente hicieron, como hacemos nosotros, hicieron cuchara. Y aquí Jesús, yo lo refiero a Juan 4:20, Jesús hablando con la samaritana. Le dice la samaritana a Jesús, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, hablando del monte Gerizim, en este monte. Y vosotros, o sea, que ustedes los judíos, decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, creen que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ustedes los samaritanos, esa mezcla de samaritanos con los asirios y los judíos. Ahora dice Jesús, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Continúa, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busques que le adoren. O sea, que estamos está diciendo que este es el monte donde se ofreció el sacrificio a Abraham. O sea, y la salvación, hermano, viene a través de los judíos.
Esto se refiere a lo que es el monte Moriah y al monte del Olivete, montes de Dios, donde no solamente se construyó el templo, hermano, en el monte Moriah, en Sion, lo llaman la ciudad alta, la ciudad de David, construida por Salomón, una fortuna amasada por su padre David, sino también, hermano, el Olivete, donde Jesús pasaba, hermano, horas enseñándole a sus discípulos, donde él descansaba estos 3-4 kilómetros de su vida, descansaba sobre el Olivete y donde podía ver la ciudad de Jerusalén. No solamente eso, hermano, entre estos dos montes está, lo que venimos discutiendo en la primera clase, el valle de Josafat, donde va a ser la guerra del Armagedón, el juicio de Dios. Y todavía más importante que eso, ahí se encuentra dentro de ese valle lo que es el torrente de Cedrón, donde están sepultados todos los judíos que discutimos en la primera clase. Muy importante esto sobre los montes que se trata esta visión. Vamos a estar buscando, hermano, Joel 3:16, para que veamos este monte de Joel 3:16. Es una referencia de estos montes muy conocidos por los judíos. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sion, o sea, desde Moriah, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esto está apuntando a lo que es el milenio. Zacarías, porque estamos estudiando este profeta, Zacarías 14:4. Escuchen lo que dice. Estamos hablando ahora del monte de Moriah, ahora vamos al Olivete o el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? De Jesucristo. Los pies de Jesucristo posarán allí en el Olivete, en el monte de los olivos. Continúa el profeta Zacarías, que está enfrente de Jerusalén hacia el oriente, o sea, hacia el este. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hermanos, muchos teólogos liberales, no solamente gente que están contrarios a ateos, que están contrarios a la televisión, muchos teólogos liberales dicen que es imposible que haya esta gran matanza en el Valle de Josafat porque es muy pequeño. Discutimos una de las clases que en realidad es un valle que no es muy extenso, pero si Dios creó los cielos y la tierra, no puedes entender esas dos montañas para hacer un valle para la gran matanza que habrá allí, para el juicio de Dios. Eso se refiere esta visión a este juicio en este valle de Josafat, entre estas dos montes muy conocidos por el pueblo de Israel: Moriah, Sion, donde se construyó el templo de Salomón, y el Olivete, los montes de los olivos, donde tanto tiempo pasó Jesús con sus discípulos, y aún a solas pasó allí mucho tiempo, donde Él posará la planta de sus pies sobre este gran monte, hermano. Eso se llama, hermano, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que discutiremos un poquito más adelante. Hay mucha confusión en el pueblo evangélico cristiano sobre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida, como estoy discutiendo. Eso lo discutimos en la frase, vamos a hacerlo más panorámicamente hoy. Ahora hay otra frase también que queremos discutir, es: montes eran de bronce. Estos montes eran de bronce, simbólicamente. Recordemos que el bronce simboliza en la Biblia juicio, sobre todo juicio. Vamos a leer aquí lo que es Apocalipsis 1:15, esto lo pueden anotar, Apocalipsis 1:15, dice, hablando de Jesucristo: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermano, esto se refiere a su segunda venida cuando Él venga. Jesucristo vino en su primera venida como Salvador, mediador entre Dios y los hombres. Hermano, hasta hoy día está a la diestra de Dios Padre, abogando por su iglesia, para que este mensaje de poder, de buena nueva de salvación, para que muchos vengan al arrepentimiento. Hermano, por la segunda venida, Él viene a juzgar, a hacer juicio sobre todo aquel, hermano, que fue contra su pueblo, que fue contra nosotros, la iglesia. Ahí se enfrentarán al Rey de Reyes y al Señor de Señores en su justo juicio. Eso se refiere a Apocalipsis 1:15. Y el 2:18, Apocalipsis 2:18, dice que escribe todo un mensaje a la iglesia de Tiatira. Escuchen. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Al ángel está hablando del pastor de esa iglesia.
y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce de un niño, dice esto a Tiatira. Entonces viene lo que es la exposición, lo que es la reprimenda contra Tiatira. Recordemos que semejanza es una símil comparando. El bronce es metal muy pesado, por tanto está hablando aquí que Jesucristo tiene los pies semejantes a bronce bruñido. O sea, está dando juicio. Cuando ellos ven esto, le dicen montes de bronce. Estos carros vienen en guerra, saliendo de los montes de bronce, está refiriéndose a juicio. Hermano, representativo, para que tengamos una idea, los judíos conocían muy bien estos carros de guerra por Egipto. Fueron los primeros que construyeron estos carros de guerra. Y algo muy importante, eran dos tipos de carros. El carro de guerra, si ustedes pueden ver aquí, no tiene yunta o no tiene lo que es el yugo. Era manejado con brías. ¿Para qué? Para que tuviera rápido, ligera giración, rápido movimiento. Este carro era el carro de guerra, lo que está hablando de esta visión. Representativo para que pudieran entender ese juicio que venía, un juicio eficaz. Sin embargo, estaba el carro real, que solamente se usaba para lograr los desfiles. Y este carro se componía de 2 caballos, pero tiene una yunta. Por tanto, este carro simplemente se dirigía a líneas rectas, no podía hacer giros muy bruscos, por tanto no era utilizado para la guerra. Porque estamos en Zacarías, al pueblo, recordemos, el pueblo judío es de tradición tras tradición. Ellos conocían la historia del 1570 en el pueblo de Egipto, cuando nuevas reglas del rey Faraón obligaron a hacer esclavos a los judíos. Estos judíos de este entonces, de 520, sabían lo que había pasado 1100 años atrás con el pueblo judío. Podían entender claramente a lo que se refería el profeta Zacarías. Versículo 2, dice Nueva Traducción Viviente: el primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros. Reina Valera 60 dice: en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros. Alazanes, hermano, es rojo, caballos rojos. Leemos aquí en diccionario Vox, la lengua española, dice alazán o alazán, color marrón claro con un tono de rojo brillante. Está hablando que eran caballos rojos brillantes, rojo intenso. ¿Qué simboliza esto, hermano? Guerra, sangre y matanza. Eso es el simbolismo de estos colores de estos caballos. Guerra, sangre y gran matanza. También dice el segundo de caballos negros, a los caballos alazanes. Y los caballos negros, hermano, simbolizan lo que es la escasez, la hambruna, la muerte, el duelo y el lamento. Vamos a buscar Apocalipsis 6:5 para tener una referencia al Nuevo Testamento. El negro, escasez, hambruna, muerte, duelo. 6:5, hablando de este caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, lo de los sellos, Apocalipsis 6:5, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Balanza, escasez. Por tanto, hermano, cuando hay escasez de alimentos, hay muerte, hay hambruna, hay duelo, hay luto, porque hay muerte. A eso se refiere lo que es los caballos negros. Versículo 3. Vamos a usar aquí lo que es la Biblia textual, la Biblia textual. En el tercer carro, hablando de Zacarías, caballos blancos, y en el cuarto carro eran caballos overos grisáceos. Reina Valera 60. En el tercer carro, caballos blancos, y en el cuarto carro, overos rucios rodados. Hermano, caballos blancos aquí simboliza triunfo y victoria. O sea que estos juicios que se van a tomar, este caballo blanco simboliza de que habrá victoria y habrá triunfo. Eso es lo que se refiere. Y el pueblo judío podía entender muy claramente, y hoy nosotros, a través del Espíritu Santo, de exégeta, hombres de Dios que nos ayudan a poder entender estas profecías. A eso se refiere a lo que es los caballos blancos. Estamos hablando de que va a ser el triunfo y la victoria de esta ejecución. Ahora también dice aquí
Reina Valera 60, caballos overos rusios rodados. Y cuando leemos esto a nosotros, hermanos, yo realmente, overos rusios rodados, a mí no me dan mucha amplitud, mucho entendimiento. Vamos a ver lo que dice el diccionario Pop de la lengua española. Overo, escuchen, animal que es de color parecido al melocotón o durazno, formado por pelos blancos y pelos rojos, formando así un color grisáceo por la mezcla de los colores. Por tanto, caballos overos. O sea que este caballo tiene una mezcla entre rojo y blanco, formando como un grisáceo. ¿A qué se refiere esto, hermano? A la diversidad de juicio, plagas, pestilencia, todo esto que va a estar pasando allí durante este tiempo. Lo que significa estos caballos overos, así como esta mezcla de colores, también habla de una mezcla, una diversidad de plagas y de pestilencia en estos juicios que Jehová Dios estará tomando. Aquí vemos lo que es los carros nuevamente, lo que es, digamos ahorita los 12, o poner estos carros de 2 caballos, y esto, como dijimos anteriormente, no hay yunta o yugo que una de los 2 caballos, por tanto había ligera movilidad de estos vehículos, por tanto este era el vehículo de guerra. Vemos aquí todos lo que era el conductor, aún con escudo, tenía lo que eran las jabalinas, estaba el arquero, la flecha, el escudo y aún la lanza. Era un arma bélica muy preciada por todos los ejércitos de este entonces. Como discutimos, que se compraba por 650 denarios de plata, era el costo de esto. Y aquí vemos lo que es el carro real, donde vemos la yunta de los 2 caballos, por tanto se conducían en línea recta, por tanto no eran caballos de guerra. A este carro de guerra es que se está simbolizando en esta visión. Era un juicio rápido y una ejecución precisa. Versículo 4. Lo tomamos de la Biblia de las Américas. Entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos, Señor mío? Vamos a basarnos simplemente en esa pregunta que hace Zacarías. Zacarías está viendo todo esto, hermano, y cuando nosotros pensamos un poco y vemos a la distancia esta visión, cuando estamos leyendo esto, hermano, eran cosas tremendas que estaba viendo este varón de Dios, en presencia del mismo ángel de Jehová. Por tanto, él quedaba exténuo, quedaba exhausto viendo todas estas cosas que se estaban mostrando a este hombre, y él pregunta porque quiere tener la correcta interpretación. Recordemos que él va a hablar esto ante el pueblo, aunque eventualmente él lo va a escribir, que es lo que tenemos hoy día, inspirado por el Santo, conducido por el Santo Espíritu de Dios. Por eso le hace esta pregunta: Señor mío, ¿qué es esto? Versículo 5, tomamos de la Biblia textual 6:5, lo pueden marcar ahí en sus papeles. Y el ángel me respondió diciendo, esta es la respuesta que le da el ángel al profeta Zacarías: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Reina Valera 60. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, hermano, cuando dice, vamos a discutir la frase en rojo, son los 4 vientos de los cielos. Hermano, esto no es otra cosa que son los espíritus celestiales que están delante de Jehová para recibir mandato, orden directamente de Dios. Se refiere a los ángeles que ejecutan el juicio divino de Dios, que se han realizado bajo la justicia de Dios. Son los ángeles, hablando de los 4 vientos, son ángeles. Vamos a dar una referencia que nos dé más amplitud. Jeremías 49:36, al menos anoten, voy a estar leyendo rápidamente. Jeremías 49:36, referencia a este versículo 5, sobre los 4 vientos de los cielos. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde vayan fugitivos a Elán. Hablando aquí que el mismo Jehová Dios, hablando en Jeremías 49:36 a través del profeta, que estos 4 vientos son ángeles, son vientos que él envía para hacer juicio. Daniel 7:2, otra referencia que tenemos en el Viejo Testamento. Daniel dijo:
miraba yo en mi visión de noche, esto es una visión que tuvo el profeta Daniel, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en gran mar. Vientos para ejecutar juicio de Dios. Nuevo Testamento, Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Recordemos cuatro, totalidad, norte, sur, este y oeste. Este juicio no solamente es contra esos pueblos que se levantaron contra la nación, sino es totalidad. Todo aquel que está contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, contra todo lo que se llame Dios en este juicio en su totalidad. Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y estos cuatro vientos, hermanos, son los ángeles de Jehová, consiervos nuestros que están a la disposición de él para su justo juicio. Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Está hablando aquí de ángeles, hermano, de sus ministros. También tenemos otra referencia, Hebreos, en el Nuevo Testamento, siempre tratamos de buscar varias referencias, Viejo y Nuevo Testamento. Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Recordemos, en el Nuevo Testamento espíritu es viento, en el término hebreo. Por tanto, son ángeles que el Señor envía para ejecutar el juicio. Otra frase que dice: presentarse delante del Señor de toda la tierra. Antes de estos ángeles tomar acción, están presentes ante el ángel de Jehová, ante el mismo Dios, para recibir órdenes directas. Ellos no ejecutan nada, sino es a través, ordenanza imperativamente, a través de Jehová Dios. Ahora dice, el Señor de toda la tierra. ¿Quién reina en la tierra hoy, hermano? Satanás. Satanás. ¿Hasta dónde el Señor le permita? Vendrá su juicio. Recordemos que discutimos en la clase que Satanás quiso ser igual a Dios, tener un trono al lado del de Dios. Como él sabía que no podía, vino a la tierra a buscar un trono, el trono del hombre. A Adán se le entregó el dominio, el gobierno de la tierra, por tanto ahí vino Satanás. Y el hombre cayó, básicamente Adán entregó el trono de la tierra a Satanás hasta el día de hoy. Hasta que Cristo venga por su iglesia en su segunda venida y sea juiciado Satanás al final de... Miren, muy importante, hermano, que esto en el hebreo es Adón. Adón significa una descripción del gobierno milenial, lo que es la teocracia de Dios, dominio, Edom de toda la tierra, que sobre todo, hermano, apuntando hacia el milenio, donde Cristo gobernará toda la tierra. Su base, su sede va a ser en Jerusalén, su santo monte, su santo templo, pero va a estar dominando todo el mundo. Edom, eso se refiere a Edom, el justo juicio teocrático de Dios. Versículo 6, versión textual usamos. El de los caballos negros, está hablando de las direcciones que iban a tomar estos caballos. El de los caballos negros sale hacia la tierra del norte, y el de los caballos y el de los blancos sale tras ellos, y el de los boveros sale hacia la tierra del sur. Reina Valera 60. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los boveros salieron hacia la tierra del sur. Hermano, esto no es otra cosa que hacia Babilonia. Pero recordemos, el juicio de Dios es contra todo el mundo. Pero este caballo va a ser un juicio directamente contra Sinar, que es Babilonia. Hoy día, Irak. Pero hermanos, recordemos que discutimos en la clase de los cuatro pueblos. Habían tres grandes enemigos, tres grandes imperios del norte. Estaban los asirios, Babilonia y los medo-persas. Pero sobre todo, a juicio sobre todo ellos, pero sobre todo este pueblo de Babilonia que oprimió mucho al pueblo de Dios, inculcó lo que es la idolatría al pueblo de Dios. Doblegó mucho a este pueblo de Dios, dos grandes por hermanos. Babilonia y Egipto. Desde 1570 la aparición de Egipto sobre este pueblo. Aunque Asiria, sí también es uno de los pueblos, recordemos que aún así Asiria manda sacerdotes judíos hacia Samaria para que le enseñen la palabra de Dios. O sea que hubo cierta compasión que estamos viendo esta visión. El medo-persa los envía, opera con ellos,
para que puedan levantar el templo. O sea que eran unos pueblos que en cierta medida tuvieron cierta piedad con el pueblo de Dios. Pero Egipto y Babilonia, sobre estos dos va tremendo juicio. O sea que estos caballos que salen hacia el norte, cierran el norte hacia Sinar. Tenemos que interconectarlo con la visión anterior de la canasta, la mujer que fue enviada hacia allá. Sobre este juicio se refiere a Babilonia hacia el norte. Los caballos blancos salieron tras ellos, hacia Babilonia. Discutimos que el blanco es victoria. O sea que declarando que este caballo negro va a hacer juicio, y este caballo blanco declarando que hubo triunfo y victoria, y para velar de que se cumplan, se ejecuten estos juicios de Dios sobre estos pueblos. Dice, los obreros salieron hacia el sur. Hacia el sur, ¿quién era el pueblo que está hacia el sur? Egipto. Pero no solamente Egipto, sino todas esas gentiles, todas esas tierras, todos esos pueblos, naciones que fueron contra el pueblo de Dios. O sea que este juicio va contra Egipto también. Ahora, versículo 7, nueva versión internacional. Esos briosos caballos, que en nuestra versión no lo tenemos, y en el sí aparece la Septuaginta, briosos caballos fuertes, hablando de estos caballos fuertes, estaban impacientes por recorrer toda la tierra. Y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo, y así lo hicieron. Reina Valera 60. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Los alazanes, los rojos. Estamos hablando aquí, sale un caballo negro hacia el norte, pues lo que es Babilonia. Sale el caballo blanco detrás, que simboliza lo que es la victoria que va a haber en ese juicio en las tierras del norte, estos imperios del norte, sobre todo Babilonia. Sale uno hacia el sur, lo que es Egipto y todos estos enemigos de Dios, del pueblo de Dios hacia el sur. Y este caballo rojo sale a recorrer la tierra, básicamente de occidente a oriente, recorriendo toda la tierra, hermano. Nadie se va a salvar de este juicio si no se arrepienten antes de la segunda venida del Señor. Tratemos, oremos de que nuestros familiares, seres queridos, vengan a los pies de Cristo hoy, ahora, en esta dispensación de la iglesia, hermano, porque la gran tribulación va a ser un tiempo no experimentado en la historia humana. Ahora dice, y recorrer la tierra. Tenemos que entender algo, hermano. Hay un ángel intérprete, está interpretando la visión a Zacarías. Venimos discutiendo en varias clases que hay lo que se llama interpolación. Del 7a al 8 es el mismo ángel de Jehová que está hablando. O sea, aquí el que está hablando es el mismo ángel de Jehová del 7b al 8 y dijo, y recorre la tierra. Orden imperativa del ángel de Jehová hacia estos caballos que iban a recorrer toda la tierra. Hermano, nosotros vemos en la visión como que si fuera un caballo, son muchos caballos. Son caballos que salen a recorrer toda la tierra. Versículo 8. Nueva traducción viviente. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Vamos a estar discutiendo básicamente esa frase, ese versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. O sea, los caballos negros y el caballo blanco hicieron reposar, aplacaron el enojo de Jehová Dios. Se refiere, hermano, aquí a la ira divina de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, hermano, se hizo enemigo de Dios. Había enojo, ira de Dios por el pecado cometido por el hombre. ¿Quién pagó por esa rebelión nuestra, por esos pecados nuestros por el Calvario? Jesucristo. Reconciliando al mundo consigo mismo, se hizo carne, hermano, para poder experimentar la muerte. Discutimos en la clase que cuando nosotros pecamos contra Dios, aún nosotros siendo infinitos, estamos cometiendo un pecado contra un ser divino y eterno. Por tanto, esa culpa es eterna. Por tanto, el mismo Dios tuvo que venir a encarnarse, morir para pagar esa culpa eterna que cometimos nosotros, hermano. Y esto está hablando aquí de Jesucristo, el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Hicieron reposar mi espíritu por los juicios que hubieron allí en esta tierra, hermano. Sobre todo, Babilonia para ese entonces, 518, lo que es el contexto inmediato de esta profecía,
pero está hablando también de lo escatológico durante el tiempo del milenio, hermano. Cuando esta ira de Dios sea aplacada, reposará. Escuchen, hermano, reposará, aplacada. Pero hay ira de Dios todavía. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que en Apocalipsis dice que después del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, se levantará esta revelación. Seres humanos que vieron ese gobierno perfecto, justo y santo, que aún así se levantarán con Satanás, esa grande multitud incontable como la arena del mar. ¿Sabe que en realidad, hermano, no habrá reposo de Dios hasta que todos los juicios se lleven a cabo? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Todo eso va a suceder durante el milenio, en la guerra de Armagedón o durante la tribulación? Vamos aquí, hermano. Ahí vamos ahora. Este diagrama se lo entregamos anteriormente a ustedes, una vez que fue la tercera clase. Vamos a discutir eso. Yo sabía que esa pregunta venía, pero eso vino preparado por el diagrama. Nosotros estamos en la era de la iglesia. Ahora, esta dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia. Cristo viene en el rapto, algo muy importante, hermano. Nosotros somos de una doctrina que esta iglesia, nuestro pastor y yo, y todos nosotros somos premileniales. Creemos que Cristo se levanta la iglesia antes de la tribulación. Amén. Queremos todo eso. Ahora, dentro de la doctrina premilenial hay tres grupos. Unos creen que viene antes de la tribulación, otros creen que el rapto es a mitad, los meros tribulación, y otros creen que es post-tribulación antes de su segunda venida. Y interesantemente, hermano, cuando vamos a otras iglesias a dar seminarios de estudios bíblicos, yo hago esta pregunta. Y hay un cuantos hermanos que creen que viene a mitad de tribulación. Otros creen que viene al final de la tribulación. Hermanos, tenemos que respetar esa opinión, aunque no la compartamos, porque no es consecuente con la Biblia. Pero ese hermano que cree eso, vino a los pies de Cristo, fue lavado por la sangre de Cristo, es perdonado por Cristo y es salvo. De que tenga esa interpretación que para nosotros y según la Biblia no es consecuente, tenemos que respetarlo, hermano, respetar su opinión. Ahora, nosotros creemos que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación. Amén. Y que la tribulación son un periodo de 7 años literales. Unas experiencias, unos dolores, algo tremendo que ha experimentado nunca. Cristo viene por su iglesia. Nos vamos al rapto. 7 años de la tribulación. Los 3 primeros años y los 3 y medio últimos años se conoce como la gran tribulación. Viene Cristo con todos sus santos. Esto es lo que es la segunda venida. Después de los 7 años de la tribulación, es la segunda venida. Separado mínimo entre el rapto y la segunda venida, 7 años. Decimos 7 años porque no sabemos si cuando la iglesia sea levantada, inmediatamente comienza la tribulación. Yo, mi opinión personal, creo que no. Tomará un cierto tiempo para que se tomen este gobierno, se arregle, se monte este gobierno mundial. Porque si usted va a Daniel 12, 10 al 12, son 1260 días, la mitad 3 años y medio y la otra mitad 1260 días. Pero contarse ese cálculo matemático ahí, te da 75 días más de 7 años. 75 días, los juicios, el tiempo que va a tomar los juicios del Señor Jesucristo. Esto que estamos hablando, esto que estamos hablando es antes de que comience el reino milenial. Esto que estamos hablando hoy va a ser aquí, al final de la tribulación y antes de inaugurar el reino milenial. Entonces es la guerra de Armagedón. Armagedón, exacta. Y la grande rebelión, hermana, después del milenio, aquí, el anticristo y la bestia serán lanzadas al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y aquí, antes de comenzar el milenio, cuando todos estos juicios se cumplan, Satanás será atado por 1000 años, contrictado, como discutimos en la otra clase, al empezar. 1000 años que Satanás no podrá hacer nada, será un león amarrado, atado, encadenado. Pero al final, cerca del final del milenio, será suelto por un corto periodo de tiempo. Y ahí que se levantará, convencerá a mucha gente y se levantará esa gran multitud que irán contra la nación santa, contra el pueblo santo, con el Dios santo, contra su pueblo. Y de ahí que viene la ira de Dios y destruye la tierra. Ahí viene la ira de Dios, escuchen. Y aquí entonces viene Satanás, el lanzado al lago de fuego y azufre, con sus demonios. Entonces se levantarán los impíos de todos los tiempos para el justo juicio de Dios. El mar entregará sus muertos, el Señor, el Hades, todos vendrán delante de la presencia de Dios, abrirán los libros
libro de sus obras que han hecho, el libro de la vida, para que vean que allí ellos no están, que el juicio es justo. Entonces aquí, hermano, aquí al final de que entonces el pecado es erradicado totalmente y comenzaremos nosotros el estado eterno con Dios. ¿Qué es lo que esperamos, hermano? Nosotros esperamos el rato, estaremos con Cristo, pero también nosotros debemos esperar este momento, hermano, cuando Dios sea en todos, el pueblo de Dios junto con la iglesia, hermano. No solamente en el rato, sino que veremos los cumplimientos del reino milenial, veremos los cumplimientos de la tribulación desde el cielo, hermano. Estaremos viendo todas estas cosas, los cumplimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quise traer esto, para que podamos entender esta profecía. Esto que está hablando aquí, esto es juicio. Había un contexto inmediato, 518, cuando cayó lo que es el imperio de Babilonia, pero que lo que es escatológico, está hablando aquí, al final del milenio. O sea, al principio del milenio y al final que va a ser erradicado totalmente el pecado y Dios será en todo. Si, hermano, terminamos estas visiones, esperando, hermano, todas estas preguntas, como las trae hermano Navidad. Me gustaría que en los próximos domingos traemos todas estas preguntas. Vamos a tener todo lo que hemos pasado aquí y aparte vamos a dar algunos videos para que podamos entender más, viendo estos videos, todo lo que hemos discutido en estas clases. Y no solamente que traigan sus preguntas, sus comentarios y sus dudas, sino que puede ser también que yo haga algunas preguntas para ver si hemos entendido o hemos comprendido todo lo que hemos estudiado, hermano. Queremos ser, yo creo que el esfuerzo de nuestro pastor, que para mí es ejemplo, de tratar de ser lo más inteligible posible, lo más entendible posible. Y queremos que todos seamos edificados en esto. Así que tengan preparado el próximo domingo, nos ponemos de pies para orar. Y esperemos, hermano, nosotros por Cristo, en el resto de la iglesia, pero también que veamos todos estos eventos, toda esta profecía, toda esta palabra de Dios cumplida al pie de la letra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre Santo y Padre de la gloria. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí reunidos, Padre, en comunión, en coinonía contigo, pero también con nuestros hermanos, Padre Santo. Entendiendo y reconociendo que nuestra comunión contigo es vertical, pero también horizontal, Padre, porque tú moras en cada hijo tuyo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a amarnos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a servirte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a confesar, Padre, a manifestar, a exhibir ese milagro tan grande que tú has hecho en nuestras vidas, que es la salvación y el cambio de posición, Padre Santo, que ahora pertenecemos a tu familia, que somos familia de Dios, hijos de Dios, Padre Santo, y que muchos, a través de la proclamación de tu santa, bendita y soberana palabra, vengan a los pies de Dios Jesucristo y alcancen salvación, Padre Santo. Ayúdanos como iglesia local, Padre Santo, primeramente, internamente, amarnos los unos a nosotros, Padre, a crecer en el conocimiento de tu palabra, mi Señor, y a proyectar y a exhibir en esta iglesia bautista primera hispana de Queicuaro, Padre Santo, que tú seas manifestado a través de esta iglesia, Padre Santo, que muchos padres de esta comunidad vengan a tus pies a través de la proclamación de esta iglesia local. Manifiesta, Padre, tu poder en esta iglesia local. Te pido, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor Asael González, mensajero tuyo, vocero tuyo, Padre, viene a exponer tu santa palabra, mi Señor. Que esa palabra, Padre, atraviese nuestra alma, mi Señor. Que seamos humildes, Padre Santo, para hacer los cambios necesarios, mi Señor. Que tú nos hablas a través de tu palabra, Padre. Tú exiges de nosotros que seamos santos, mi Señor, porque tú mueres en nosotros, Padre. Ayúdanos a caminar en santidad. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, Padre Santo. No solamente de esta iglesia local, sino de los componentes hijos tuyos que conforman tu iglesia universal, Padre. Que hoy, como nosotros este día, rinden culto a ti y han separado este día para ti, mi Señor, para alabarte y glorificarte a ti, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayude, que en este culto tú seas glorificado y honrado, Padre Santo. Y para nosotros, tus hijos, sean tus ricas bendiciones, Padre Santo. Te damos gracias. Toma el control de todo, Padre Santo y Padre de la gloria. Te damos gracias por todas estas cosas. Por estas 8 visiones, Padre, por la profecía, palabra tuya transmitida al profeta Zacarías, Padre Santo. Pero como tu palabra es objetiva, Padre, y práctica, nos ha sido de grande bendición, Padre Santo. Gracias por estas visiones. Gracias por estos estudios. Gracias por este tiempo, Padre, que hemos estado poniendo tu palabra, mi Señor. Gracias por todo, mi Señor. Pedimos todas estas cosas. Poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado. Nombre sobre todo nombre. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.